Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de en qué momento están viendo este video. He realizado este video en esta ocasión para que repasemos y revisemos el diseño de autómatas pushdown de la práctica 2. En concreto nos vamos a centrar, y acá le estoy haciendo zoom, en el ejercicio 16, perdón, el cual nos pide diseñar autómatas pushdown a partir de lenguajes dados con características intrínsecas de cada lenguaje. Bien, donde bueno, el ejercicio nos propone diseñar en el papel los autómatas pushdown, luego pasarlos a JFlap. Nosotros lo vamos a hacer en el video, por supuesto, directamente en JFlap. Y finalmente probar una serie de cadenas, una para cada uno de los autómatas pushdown en JFlap, verificando si pertenece o no al lenguaje reconocido por cada uno de los autómatas, que es el lenguaje que está determinado en cada uno de los incisos del ejercicio, desde el L1 hasta el L10. Son 10 lenguajes los que hay que resolver. Vamos a realizar eso ahora, y en particular nos vamos a detener tal vez en uno o dos ejercicios, o lenguajes mejor dicho, dentro de estos 10, para, además de probar las cadenas en el JFlap, hacer una prueba también con un árbol de cómputo y poder ver, visualizar el no determinismo que tiene el autómata pushdown de forma implícita. Recordemos que los trabajamos directamente como no determinísticos, y también tenemos la variante determinística en caso que sea necesario diseñarlo de esa forma. Pero si no se aclara, el autómata pushdown va a ser siempre no determinístico. Entonces, vamos a detenernos en alguno de los lenguajes para ver cómo funciona el no determinismo, porque hay algunos lenguajes muy interesantes para chequear en ese sentido. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a comenzar por el primero, por el L1. Yo acá del lado izquierdo, y esto lo voy a agrandar un poquito, vamos a tener el lienzo de trabajo del JFlap, y del lado derecho tendremos cada uno de los lenguajes que vamos a trabajar. El primer lenguaje, el L1, nos indica que ese lenguaje está compuesto por cadenas W que pertenecen al alfabeto 0,1 estrella, es decir, cadenas como combinaciones de elementos de 0 y 1, incluyendo la cadena vacía, pero con la condición de que las cadenas W tienen que comenzar con 001, prefijo, y finalizar con 100, sufijo. ¿Bien? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tipo de lenguaje es este?, ustedes me deberían responder que es un lenguaje regular. ¿Bien? ¿Por qué es regular? Porque, bueno, podemos diseñar este lenguaje sin ningún tipo de problemas con un autómata finito, ya sea determinístico o no determinístico. Entonces, al poder ser diseñado con un autómata finito, el lenguaje es regular. ¿Bien? Distinto es, por ejemplo, el L2, donde yo se propone, ¿no?, en el lenguaje, que son aquellas cadenas formadas por 1 a la n, 0 a la n, con n mayor a 0, es decir, la misma cantidad de unos y de ceros, con n mayor a 0 como variable, donde ese tipo de lenguaje, si yo les preguntara qué tipo de lenguaje es, me deberían responder que es un lenguaje libre de contexto. No puede ser un lenguaje regular porque yo no puedo diseñar ese lenguaje L2 con un autómata finito, ni en ninguna de sus variantes. Bien, yo no tengo la posibilidad en el autómata finito de contabilizar o de controlar que en las cadenas tengamos la misma cantidad de unos que de ceros, siendo un lenguaje infinito, ¿verdad? Si tuviéramos un lenguaje finito, sí lo podríamos hacer, pero el lenguaje es infinito y no hay manera de contabilizar o de balancear que tengamos la misma cantidad de unos que de ceros. Bien, entonces el L1, que es el primero que vamos a diseñar rápidamente, como les decía, es simplemente un lenguaje regular, pero los lenguajes regulares también son lenguajes libres de contexto. Recordemos la jerarquía de Chomsky. Entonces también vamos a poder diseñar un lenguaje regular con un autómata finito, un autómata pushdown, perdón, sin ningún problema. No tiene mucho sentido, pero se va a poder hacer el diseño. Bien, el diseño del autómata pushdown que vamos a realizar para resolver este lenguaje lo podemos pensar como si estuviéramos trabajando con un autómata finito. Vamos a tratar de hacer eso primero, y después buscaremos una solución un poquito ya más no determinista, aprovechando la pila. Bien, entonces para entrar en
tema vamos a tratar de pensarlo como un autómata finito determinístico, pero con la implementación de un autómata pushdown en términos del diseño, cómo lo pensábamos. Y luego vamos a hacer otro que ya sea puro de autómata pushdown, o sea, pensado para hacerlo como un autómata pushdown, aprovechando el no determinismo. ¿Bien? Entonces, vamos a definir una serie de estados y recordemos que yo siempre les digo, cuando tenemos enumerado un prefijo, un sufijo, una subcadena, debemos respetar ese caminito, es lo que yo les decía en los autómatas finitos. ¿Bien? Entonces, si tenemos que nuestro lenguaje va a tener cadenas que comiencen con 0, 0, 1, vamos a respetar el caminito y vamos a tener 4 estados inicialmente, donde vamos a tener el 0 y el 1 para llegar a Q3 con el 1, con ese 1 que finaliza el prefijo. ¿Bien? Y luego tenemos el sufijo que finaliza con 1, 0, 0. En el autómata finito, en los autómatas finitos, lo vimos, ¿no? También que podíamos tener una superposición entre el último carácter del prefijo con el primero del sufijo, en este caso coinciden, entonces tenemos que ver qué hacemos en ese caso, ¿no? Como a Q3 vamos a llegar con un 1, ya vamos a hacer las transiciones, ese 1 se va a poder repetir una serie de veces, y luego a partir de ahí saldremos con el 0, 0 del final del sufijo. Si le tenemos el primer elemento del sufijo, bien, habiendo llegado a Q3, podemos tener más unos allí, y luego tendremos que guiar a las transiciones a 2 estados más para respetar el 0, 0 con el que terminará. Bien, este autómata pensado de esta manera, como si fuera un autómata finito. Bien, entonces, más o menos vamos a ocupar esos estados, vamos a definir este como estado inicial y este Q5 como estado final. ¿Bien? Si yo les digo, bueno, miren, el primer elemento que vamos a leer de la cadena va a ser un 0. ¿Bien? La pila que tenemos, siempre tenemos Z como elemento inicial, y lo que podemos hacer en este caso, como para simplemente apilar algo, es colocar un 0 y dejar el Z. ¿Bien? Simplemente como para apilar algo. En realidad no vamos a hacer uso de la pila de forma directa, porque vamos a estar trabajando con un esquema muy pensado como si fuera un autómata finito. Luego haremos otro distinto. Entonces, leemos el primer 0, si tenemos Z en el tope de la pila, ponemos un 0 ahora en el tope. ¿Bien? Y dejamos el 0 debajo. Pasamos al estado Q1. En el Q1 debemos leer otro 0. ¿Bien? Vamos a leer otro 0. En el tope de la pila, por el paso anterior, vamos a tener un 0. Debemos tener un 0 y bueno, podemos dejar el 0 y poner otro. ¿Bien? Es decir, que hemos leído 2 ceros y hemos apilado 2 ceros en la pila. El tercer paso del prefijo va a ser un 1, según la definición. Entonces, estando en Q2, va a venir un 1. Y en el tope de la pila vamos a tener un 0 porque es lo que hemos apilado recién, ¿no? Eran los dos posibles ceros que teníamos de la lectura de la cadena. En el tope que vamos a hacer con el tope de la pila, bueno, vamos a dejar un 1, por ejemplo, y vamos a poner un 1, digamos, y vamos a dejar el 0 que teníamos antes, creándonos de esta manera la transición. ¿Bien? Entonces hemos llegado a Q3 leyendo el prefijo 001. ¿Bien? Ahora tenemos que ver qué pasa en Q3. Como ya tenemos el prefijo, después del prefijo puede venir cualquier cosa, pero nos tenemos que asegurar de terminar o de finalizar con 100 nuestra cadena. ¿Bien? Entonces, estando en Q3, vamos a analizar qué pasa si viene un 0 o si viene un 1, de acuerdo a que debemos terminar con ese sufijo 100. ¿Bien? Entonces, analicemos. Si viene un 0, a mí no me interesa ahora, ya tengo el prefijo como lo quería, entonces yo puedo venir una cantidad incierta de ceros que no me va a importar. ¿Y qué pasa si viene un 1? Bueno, ya veremos cómo lo vamos trabajando. Vamos a hacer primero entonces el loop de que si viene un 0 y tenemos un 1 en el tope, porque va a ser lo último que apilamos, vamos a dejar ese 1 y no vamos a apilar nada más. ¿Bien? Es decir, estaríamos ahí en una subcadena en el medio de lo que
de lo que podemos tener entre el prefijo y el sufijo. Luego, ¿qué pasa si viene un 1? Bien, bueno, y ahora vamos a analizar. ¿Qué pasa si viene un 1? Si viene un 1, yo puedo optar por decir, bueno, puede ser el comienzo del sufijo, o bien una serie de unos que pueden venir e intercalarse con los ceros, y luego recién comenzar el sufijo, como bien les decía recién. Entonces tal vez acá, de lo que había dicho yo originalmente, nos haga falta agregar un estado más, ya lo vamos a ir armando, no importa. Pero si viene un 1, podemos pasar al estado Q4, bien, diciendo, bueno, si viene un 1 y tenemos un 1 en el tope, porque es lo último que habíamos apilado, lo dejemos, bien, y pasemos al estado Q4. Si en el estado Q4, voy a hacer esto para este lado para que quede más cómodo de ver. Estando en el estado Q4, si viene un 0, bien, yo, digamos, si viene, o sea, podemos tener un 0 en ese punto, me puedo devolver al estado Q3, de la misma forma, dejando en 1, bien, porque bueno, podemos tener combinaciones acá de ceros, de unos y demás. Pero, en el caso de que tengamos y a su vez en Q4 podemos tener un loop donde si viene otro 1 o una cantidad más de 1, tenemos un 1 en la pila, dejamos todo como está. Es decir, Q4 nos va a servir para llegar a ese estado o estar en ese estado con el 1 que corresponda al comienzo del sufijo de las cadenas de este lenguaje. ¿Bien? Y ahora vamos a ver un poco de no determinismo, porque, voy a dar un estado más, porque estando en, vamos a cambiar el nombre para que no esté ordenado, vamos a dejar así, estando en Q4, bien, es decir, leyendo en ese estado un 1, por cualquiera de donde venga, ¿no? Si viene desde Q3 o por un mismo loop, y como podemos tener el comienzo del prefijo, luego si viene un 0, nosotros nos habíamos devuelto en esta primera instancia a Q3 por si venían más ceros, quedarnos en Q3, y luego cuando inmediatamente venga un 1, volver a Q4. Pero también, si viene un 0, vamos a pasar el estado Q5, y fíjense que ahora que vamos a hacer, si viene un 0 y tengo un 1, vamos a desapilar. ¿Bien? Lo voy a acomodar un poquito a esto para que se vea mejor. Voy a hacer un poquito más acá. Y lo vamos a poner así. Y acá vemos un poco, como les decía, de no determinismo, de ese no determinismo intrínseco que tiene el autómata pushdown, ya que en Q4 tengo dos salidas para el 0. ¿Bien? Con las condiciones iguales en la pila, habiendo un 1 en la pila, pero por una rama que se va a abrir, ya lo veremos, me iré al estado Q3, mientras que por la otra desapilaré y pasaré al estado Q5. ¿Bien? En el estado Q5, o sea, voy a llegar al estado Q5 en realidad, en caso que esté leyendo este 0, el primer 0 o la segunda posición del sufijo. Por ende, lo que me va a quedar por leer desde Q5 va a ser el tercer 0, ¿bien? Y como yo he desapilado el 1 que tenía, ese 1 que apilé cuando leí el primer 1, digamos, si yo leo el 0 y tengo un 0 ahora en el tope, porque voy a tener el segundo 0 que apilé, en realidad lo vamos a desapilar. Va a ser un estado Q6, que todavía no va a ser final en realidad. Bien, voy a hacer un poquito para acá, así se ve mejor ahí. Entonces, a Q6 yo he llegado, fíjense, que leyendo de la cadena de entradas el 1 del sufijo, que lo hemos llegado por ese 1 a 4, por cualquiera de los medios, y luego dos ceros, que son los últimos dos, y que eso nos depositó en Q6. ¿Bien? Aquí podríamos modificar un poco esto, en realidad, para llegar a Q6 con el Z0 nada más. Lo voy a hacer ahora.
Espero que no se confundan, pero sería algo básicamente como esto. En realidad acá, cuando hemos leído el primer 1 del prefijo, vamos a dejar el 0 en la pila, no vamos a manipular la pila. No la vamos a manipular más. Bien. Simplemente vamos a apilar esos dos ceros del comienzo. Porque en realidad las transiciones son las que nos guían, como estamos saltando de estado en estado, son las transiciones las que nos guían a mantenernos o no en el camino que queremos encauzar para que se cumpla el prefijo y el sufijo. ¿Bien? Entonces esto nos quedaría así, y por acá ya empezamos a desapilar. ¿Bien? Pasando en limpio esto va a quedar así. Vamos a hacer un repaso ahora. Leemos el primer 0, teníamos z en el tope, ponemos un 0. Leemos el segundo 0, como ya tenía un 0 de antes, ponemos otro 0 en el tope. Leemos el 1 del el último carácter del prefijo, el 1 del prefijo, vamos a tener un 0 en el tope, lo vamos a dejar como está, no vamos a hacer nada. A partir de ahí, como ya hemos leído el prefijo, en el medio, entre prefijo y sufijo, puede venir cualquier cosa. ¿Bien? Eso de cualquier cosa puede ser que pueda venir una cantidad indefinida de ceros, nos quedamos con un loop allí, ¿bien? Que puede venir un 1, ¿bien? Y una cantidad indefinida de unos, usamos el estado Q4 para leer el último 1. Si viene un 0 y está en un Q4, nos devolvemos a Q3, ¿bien? Pero vamos a volver a Q4 en cuanto aparezca un 1 porque estaríamos leyendo este primer 1 del sufijo, ¿bien? Y finalmente, como hemos leído un 1 y por ende estamos en Q4, cuando vengan los últimos dos ceros, desapilaremos primero, leeremos el primero, desapilamos, leemos el segundo y desapilamos. ¿Bien? Entonces llegamos a Q6 con, habiendo leído desde el comienzo el prefijo, algo que puede estar en el medio y el sufijo, y tenemos la pila con el Z, nada más, en ese punto. ¿Bien? Nos va a quedar entonces agregar un estado más, voy a hacer para este lado, que ahora sí este va a ser el estado final, en el cual vamos a tener la siguiente cadena. Habiendo consumido la cadena de entrada, sin tener en cuenta la entrada y con el Z en el tope, desapilamos. Por ende, terminamos en Q7 aceptando una cadena que cumplió con las condiciones por pila vacía y por estado final. Bien, recordemos que siempre pedimos que en la práctica el diseño sea pensado para que se acepte por ambos criterios, a menos que se los aclaremos, que digamos solamente que acepte por tal forma. Caso contrario, si no les aclaramos nada, tienen que diseñarlo para que acepte por las dos, o los dos criterios de aceptación. Bien, las dos formas de aceptación para un lenguaje en un automata pushdown. Ahora, vamos a analizar algunos casos particulares. ¿Qué pasa con la cadena 00100? Bien, vamos a poner un comentario acá para que se vea. ¿Qué pasa con esta cadena 00100? Esa cadena cumple con las condiciones, bien, ya que tiene prefijo 001 y sufijo 100, perdón. Pero fíjense que analizándolo el autómata que hemos diseñado, no contemplamos o aceptamos en realidad esa cadena. Tenemos 001, bien, y luego tenemos dos ceros que van a consumir, se van a poder consumir en el autómata, pero que por este loop van a quedar siempre en Q3, se consumirá la cadena, no estamos en un estado final, no está la pila vacía, por lo tanto, la cadena no es aceptada. Sin embargo, debería pertenecer al lenguaje. Entonces vamos a tener que modificar nuestro diseño para que acepte esta cadena en particular. El resto de las cadenas las va a aceptar a todas. Es decir, si yo tengo una cadena 001100, esa me la tiene que aceptar. Bien, de hecho lo hace. O 0011001100. Esa también me la tiene que aceptar. Bien, cumple con el prefijo y el sufijo. Y de hecho, si ustedes hacen un seguimiento, van a ver que se va a quedar acá en el medio con los caracteres que están, siempre volviendo a Q4 cuando lean un 1 y finalmente terminando con los últimos dos ceros para aceptar luego de haber desapilado y consumido toda la cadena. Pero el primer caso en particular no lo estaría aceptando. Entonces vamos a revisar qué deberíamos modificar para hacerlo. ¿Bien? Fíjense que
En ese caso, yo estoy llegando a Q3 con un 1, que sería el único 1, ¿bien? Y luego vienen directamente los ceros que toman este camino, la transición que va de Q4 a Q5, de Q5 a Q6. Es decir, que yo debería buscar la forma de llegar desde Q3 a Q5, leyendo el primer cero y desapilando. Bien, vamos a mover un poco el diseño para que esto quede un poco más claro y no sea tan desprolijo de ver las transiciones que van en el medio. Entonces fíjense, estando en Q3, yo debería ahora, aprovechando el no determinismo que recién lo vimos, pasar a este Q5, leyendo un 0. Si tenemos un 0 en el tope, desapilamos. Y ese va a ser el primer 0 del top del sufijo. ¿Bien? El primer 0 del sufijo, el segundo 0 del sufijo, consumí toda la cadena, me quedó Z y desapilé el último elemento y acepté por pila vacía y por estado final. ¿Bien? Pueden ver entonces que este diseño que acabamos de ver, propuesto, digamos, no es la única forma de diseñarlo, pero este diseño en particular se hace del no determinismo como herramienta. ¿Bien? Pero se hace del no determinismo como herramienta muy básico. ¿Bien? Si ahora probamos cadenas, de hecho ahora lo vamos a hacer, vamos a ver que nos va a aceptar. Esas tres que he propuesto las vamos a probar. Vamos a ver que las va a aceptar. ¿Bien? Pero nos quedó un autómata con muchos estados. Vamos a hacer una prueba de un múltiple run, donde vamos a cargar acá algunas cadenas. La que habíamos dicho primero, que era la más básica, que era 001, 100, es decir, el prefijo y el sufijo por separado. Vamos a poner la que tenía el prefijo y el sufijo que compartían ese último y el primer elemento, que era la 00100, que fue por lo que hicimos la última modificación. Vamos a poner esta también, que propuse como ejemplo. Y vamos a poner esta otra que estaba en el W1 para probar del ejercicio. Y probaremos alguna que no cumpla, por ejemplo, 0001100. Ponemos otra que no cumpla, por ejemplo, 0011110. Bien, estas últimas dos las debería rechazar. Entonces si le damos run, bien, van a ver que aceptó, y aceptó, que eran las primeras que a simple vista podemos ver que cumplían, por tener, esta más larga, no se alcanza a ver completa, ahí está, por tener el prefijo 001 y el sufijo 100 en todas, y estas dos últimas no, las rechazá por ese mismo motivo, porque no cumple con esa condición. Bien, bueno, yo les voy a proponer ahora hacer otro diseño de este autómata, aprovechando más el no determinismo, aprovechándolo al máximo, digamos, para verificar que esa característica, el no determinismo, nos permite diseñar autómatas más sencillos, bien, con menos cantidad de estados, e incluso más todavía usando la pila. Bien, usando la pila más el no determinismo, es decir, el autómata pushdown puro, vamos a ver que podemos diseñar autómatas mucho más sencillos, con menos estados. Por ahí sí, con más transiciones, pero valiéndonos de la pila puede ser más fácil de comprender. Bien. Bueno, vamos a sacar esto entonces. A ver. Cerramos acá. Vamos a dejar esto con el tamaño que tenía. Y vamos a abrir un nuevo autómata pushdown. Esto lo vamos a sacar. Bien. Ahora la propuesta va a ser diseñar esto pensándolo de otra forma a la que ya teníamos como aceptada para los autómatas finitos, aprovechando, como les decía, el no determinismo y la pila. ¿Bien? Entonces vamos a iniciar con un estado Q0, que va a ser nuestro estado inicial, y el control de lo que leemos o dejamos de leer de la cadena de entrada la vamos a hacer manipulando la pila. Entonces, en Q0, y estando ahí nada más, yo voy a leer primero un 0 y voy a tener un Z en la pila, ¿bien?
que va a ser el primer cero que voy a leer, cumpliendo la condición de que en la pila va a estar vacía, simplemente va a estar el elemento Z, que es el elemento por defecto que está en el tope de la pila. Entonces, en ese caso, vamos a poner un carácter que nos ayude a determinar que cuando leemos el primer cero, es una X, por ejemplo. Ponemos una X y dejamos la Z. ¿Bien? Recordemos que el alfabeto de la pila, que acá se ve abajo, este tau, es independiente y puede ser distinto al alfabeto de entrada. No hace falta que apilemos ceros y unos y leamos 0 y 1. Eso queda independiente para ustedes, para que elijan el carácter que quieran. Para este caso en particular he elegido otras letras para que veamos más fácil el seguimiento luego del no determinismo. Entonces, leemos el primer cero, tenemos un Z sí o sí en el tope, dejamos el Z y ponemos una X. Ahora, cuando leamos el segundo cero, sabemos que ya vamos a tener una X en el tope. Entonces, leemos el segundo cero, si tenemos una X en el tope, vamos a dejar la X y vamos a poner una Y, por ejemplo, ahora en el tope. Bien, y ustedes me dirán, bueno, pero esto es un loop. ¿Y si vienen más ceros? Bueno, si vienen más ceros, en realidad, yo no voy a aceptarlos teniendo una X o una Y en el tope. Bien, fíjense que yo he leído el primer cero porque había un Z en el tope. He leído el segundo cero porque había una X en el tope. Ahora no puedo agregar una transición en el loop que diga que si viene un cero y hay una Y en el tope haga tal cosa, porque en realidad no estaría cumpliendo con el formato del prefijo. Entonces, ya vamos a ver, pero en realidad ahora me voy a asegurar de que cuando venga un 1 y haya una I en el tope, que es lo último que hemos apilado para el segundo 0, que es esta transición, hagamos algo. Entonces, si viene un 1 y yo tengo una I en el tope, si tengo una I en el tope quiere decir que ya han pasado dos ceros antes, los dos primeros ceros, voy a poner otro elemento, por ejemplo vamos a usar el W para no confundir, y dejamos la I que había antes. ¿Bien? Entonces fíjense, el primer 0 lo peleé con una X, el segundo con una Y, y el 1 del último carácter del prefijo puse una W. ¿Estamos? Bien, entonces, ya tengo el prefijo leído solamente en el estado Q0. ¿Y ahora qué pasa? Como habíamos dicho también en el diseño anterior, ahora como ya tengo el prefijo, pueden venir diferentes cosas. ¿Qué pueden ser esas cosas? Y pueden ser ceros o unos diferentes, hasta que me asegure de finalizar con el sufijo 100. Entonces, estando en Q0, si viene un 0 o viene un 1, que vayan a formar parte de la subcadena que va a quedar en el medio entre el prefijo y el sufijo, yo me puedo quedar en Q0 en realidad, diciendo que, bueno, si viene un 0, yo debo tener en el tope una W, porque ya he leído el 1, ese 1 que es el último del prefijo, y lo vamos a dejar como estaba. Lo mismo pasa que si viene un 1 y tengo una W, es decir, después de el 1 del prefijo, o bien después de un 0 que haya venido de luego, dejo la W. Entonces de esa forma estoy ahí en Q0 mismo, asegurándome que lo que venga después del prefijo nos quedemos ahí y no manipulemos la pila, porque en la pila ya tenemos nuestros elementos que nos aseguraron de que el prefijo estaba correcto. Entonces a partir de ahora vamos a empezar a ver qué pasa con el sufijo, cómo hacemos con el sufijo, valiéndonos de la pila y del no determinismo. Vamos a agregar un estado Q1, y a ese estado Q1 vamos a llegar con una transición vacía. ¿Qué quiere decir vacía? Que no tenemos en cuenta la cadena de entrada. No quiere decir que hayamos consumido la cadena, sino que no tenemos en cuenta el elemento que está en la cadena de entrada. Por eso vamos a dejar como primer elemento lambda, y habiendo una W en el tope, ¿por qué? Porque ya tengo el prefijo bien formado, llamémosle, voy a dejar la W como está y voy a pasar a Q1. Bien, entonces yo puedo haber leído acá el prefijo 001, dejé una W al último, luego pueden haber venido ceros y unos indefinidos, bien, pero también yo voy a estar en Q1 luego por esta transición que está acá. Ya vamos a hacer un seguimiento. Estando en Q1 vamos a usar este estado para desapilar ahora. ¿Bien? ¿Cómo vamos a desapilar? Bueno, lo primero que vendrá del sufijo va a ser un 1, y
si viene un 1 tiene que haber un W en el tope de la pila. ¿Por qué? Porque bueno, fue lo último que apilamos. Y de esa forma desapilamos. Luego va a venir un 0, el primer 0, y tiene que haber una I en el tope de la pila. Desapilamos el 0. Y luego vendrá el segundo 0, donde se tiene que cumplir que debe haber una X en el tope de la pila. Y desapilamos también ese 0. Esa X, perdón, que hace referencia al 0. Finalmente agregamos un estado más, donde sin tener en cuenta la cadena de entrada y con el Z en el tope de la pila, desapilamos ese elemento y finalizamos en Q2, siendo Q2 un estado final. Por ende podemos llegar a Q2 habiendo aceptado por pila vacía y por estado final. Bien, vamos a hacer ahora, para que se comprenda, un seguimiento. Pero antes vamos a revisar las cadenas que habíamos probado, en realidad en particular esta cadena, la primera, la que habíamos probado en el diseño anterior, que nos había llevado el trabajo de modificar lo que habíamos hecho originalmente, porque es un caso particular donde el último carácter del prefijo coincide con el primero del sufijo. Bien, entonces, esta cadena 00100, como el diseño está de este otro nuevo automata pushdown, no lo estaría aceptando. Bien, porque fíjense que nosotros apilamos la X y la Y acá en Q0 para los dos primeros ceros, luego viene el 1, apilamos una W en la pila, bien, por esta transición, pero luego vienen dos ceros y teniendo W en el tope de la pila, nosotros nos vamos a quedar por un lado en Q0 y por otro lado vamos a pasar a Q1 con esta transición vacía, teniendo W en la pila, pero acá en el estado que habíamos usado para desapilar no tenemos ninguna transición que nos permita desapilar teniendo un W bien en el tope, con un 0 como lectura de entrada de la cadena. Entonces, vamos a tener que modificar nuestro diseño de forma tal de que lleguemos a Q1, en el caso particular de esta cadena, ¿no? Lleguemos a Q1 ya habiendo desapilado la W, o en realidad no habiendo apilado nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un caso particular. Entonces, apilamos la X y la Y para los dos ceros, y en este caso particular, si se trata de esta cadena, vamos a pasar de Q0 a Q1, ¿bien? Leyendo un 1 en la cadena de entrada, y si tenemos una I en el tope, que es por haber apilado el último 0 de los dos, vamos a dejar esa I como está. Entonces la transición nos va a quedar de esa manera. Nos estamos valiendo del no determinismo también, ¿no? Por un lado, si leemos un 1 y hay una I, nos vamos a quedar en Q0. Y por otro lado, si leemos un 1 y hay una I, la vamos a dejar a la I y vamos a pasar a Q1. En otro caso apilábamos la W. En este caso ahora dejamos la tope como está, pasamos a Q1. Ya en Q1, como bien vendrán dos ceros más, bien, desapilaremos el primer cero con esta transición, desapilaremos el segundo y finalizaremos en Q2 habiendo desapilado todo y en un estado final. ¿Bien? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa si vienen otros unos en el medio o ceros o más ceros después? Bueno, acuérdense que por un lado tenemos el no determinismo, acá se abren varias ramas, ya la vamos a revisar, vamos a hacer un seguimiento, y por otro lado que se deben cumplir siempre las dos condiciones, primero la del elemento que estamos leyendo en la cadena de entrada, un 0, un 1, y luego lo que tenemos en el tope. Y recuerden que hemos usado estos caracteres X y Z para apilar cada elemento del prefijo y luego desapilarlo en el sufijo. ¿Bien? Entonces, antes de hacer el seguimiento vamos a probar las cadenas que habíamos visto en el diseño anterior. Acá fíjense que JFrap las guarda. Si no cerraron nada, se van a quedar guardadas esas cadenas. Vamos a probar a ver si acepta o no las cuatro primeras, que las debería aceptar, y las últimas dos las debería rechazar. Bien, las cuatro primeras las debería aceptar porque coincide con el requerimiento que tiene el lenguaje de que las cadenas comiencen y terminen con ese prefijo y con ese sufijo. Entonces, si hacemos el run, van a ver que efectivamente aceptamos las cuatro primeras cadenas, inclusive esa cadena por la cual habíamos hecho una pequeña modificación a lo que hicimos originalmente, y rechazamos estas dos que eran cadenas que no cumplían con la condición que exigía el lenguaje. ¿Bien? Bueno, ahora les voy a proponer hacer un seguimiento para que comprendamos un poco mejor el no determinismo, porque por ahí
es motivo de confusión o nos podemos perder mientras estamos trabajando. Entonces vamos a ver ahora una herramienta que suelo utilizar para esto. Voy a poner acá. Voy a poner el JFlap por delante. Voy a dejarlo así como está. Ahí está. Bien, entonces vamos a hacer un seguimiento con un árbol usando, como ustedes bien saben, descripciones instantáneas. Se me perdió, había dejado un... bueno, no sé dónde quedó. Vamos a usar entonces esta herramienta para dibujar un árbol y valernos de eso para ir comprendiendo un poco mejor cómo funciona el no determinismo. ¿Bien? Las descripciones instantáneas, si ustedes se acuerdan, tenían un triplete que tenía el estado inicial, si comenzamos, ¿no? Luego eso va cambiando. La cadena de entrada, vamos a revisar, por ejemplo, o hacer el seguimiento para el 00100, esta cadena que nos había traído algunos problemas, porque coincidía el final y el comienzo del prefijo y del sufijo. Y el elemento en el tope de la pila que va a ser z. ¿Bien? Entonces, en este nodo vamos a tener, nodo raíz del árbol, vamos a tener el estado inicial, la cadena de entrada y el tope de la pila, así como está. Bien, entonces, comenzamos la lectura de los elementos de la cadena de entrada. Y vamos a ir viendo el diseño que tenemos realizado, por supuesto. Recordemos que se tienen que cumplir siempre dos condiciones. Elemento en la cadena de entrada, elemento en el tope de la pila. Entonces, vamos a leer un 0, que es el primer elemento que tenemos acá, y en el tope tenemos Z. Nos venimos al diseño y vemos que tenemos una transición, que es esta que está acá, que nos modifica el tope de la pila, pero permanecemos en ese estado. Entonces, vamos a crear otro nodo acá, donde habiendo consumido el primer 0, en el tope nos dice que agregamos una X. Bien, recordemos que siempre a la izquierda va quedando lo que hay en el tope de la pila. Bien, y nos quedamos en Q0. Esto nos va a quedar de esa manera, en nuestro árbol de seguimiento, nuestro árbol de cómputo. Bien. Luego, ya habiendo leído ese primer elemento, vamos a pasar a leer el segundo 0 del prefijo. Bien, entonces, estamos en Q0, leemos un 0 y tenemos una X en el tope. Verificamos si haya una transición que cumpla con eso. Estamos en Q0, leemos un 0 y tenemos una X en el tope. Esta transición dice que si se cumple, bueno, ponga ahora una Y en el tope y deje la X como estaba. Entonces, vamos a agregar otro nodo por acá. Seguimos en Q0, consumimos el 0 que estábamos leyendo y ahora agregamos una I en el tope. Entonces hasta ahora, fíjense, permanecemos en Q0, hemos consumido los dos primeros ceros y nuestro tope nos ha quedado así. Nuestra pila, perdón, nos ha quedado así, en el tope una I. Bien, ahora tenemos que leer un 1. Entonces, estamos en Q0, leemos un 1 y tenemos una Y en el tope. Nos venimos a Q0 y vemos que tenemos esta transición y esta transición que cumplen ambas con las condiciones de que leemos un 1 y tenemos una I en el tope. Estas dos. Por una nos quedamos en Q0 y ponemos una W, y por otra dejamos el tope como está y pasamos a Q1. Entonces ahora esto se nos va a abrir. Voy a copiar estos noditos para ponerlos así. Este árbol se nos abre y acá está el no determinismo en dos ramas. Bien, por un lado tendremos esta y por otro lado tendremos esta, donde consumido el 1 para el primer caso nos quedábamos en Q0 y poníamos una W en el tope. Bien, este sería el primer caso de esta transición que está acá. Leemos una I en la cadena de entrada, un 1, perdón, en la cadena de entrada con una Y en el tope. Nos quedamos en Q0, ya hemos consumido el 1 y ponemos una W en el tope. Mientras que la otra transición nos dice que pasamos al estado Q1, consumimos ese 1
y dejamos el tope como está. ¿Bien? Dejamos la Y en el tope como está. Por lo tanto, nuestro árbol ahora nos ha quedado de esta forma. ¿Bien? Con dos ramas abiertas y por ambas ramas debemos continuar procesando la cadena de entrada en caso de que no se haya consumido. Fíjense que en ambas ramas tenemos 0, 0 como cadena para consumir. En un caso estamos en Q0 por acá y en este otro caso estamos en Q1. Vamos a ir tratando de desarrollarlo a la par, consumiendo un elemento y un elemento. Entonces, vamos por esta rama. Estamos en Q0, leemos un 0 y tenemos una W en el tope. ¿Tenemos transición para eso? Sí. Tenemos esta segunda transición que nos dice, si está en Q0 y viene un 0, y si tiene una W en el tope, deje como está la cosa, no modifique nada. Por lo tanto, vamos a respetar eso. Entonces, consumimos ese 0, nos va a quedar uno solo para terminar, y en el tope de la pila no hacemos nada, lo dejamos como está. Vamos por este otro lado, por esta otra rama. Estamos en Q1. Leemos un 0 y tenemos una Y en el tope. ¿Tenemos transición que nos permita hacer algo? Sí. Estamos en Q1, leemos un 0 y tenemos una Y en el tope, entonces desapilamos. ¿Bien? Entonces, como tenemos transición, el árbol sigue avanzando por esta rama. Y en este caso, fíjense, nos vamos a quedar en Q1. Consumimos ese 0 que era el que estábamos leyendo. Y desapilamos, es decir, que la Y desaparece. Y ahora en el tope me queda una X. ¿Ok? Vamos a seguir. Nos queda todavía un carácter de la cadena de entradas para leer o computar. Y ahí finalizaríamos con esa cadena en el cómputo. Entonces, vamos por esta rama que quedó abierta. Estamos en Q0. Tenemos un 0 en la cadena de entrada y un W en el tope. ¿Tenemos algo para hacer? Sí, exactamente la misma transición que recién, que nos decía que nos quedamos en Q0 y dejábamos el tope como está. Entonces fíjense que acá esto se va a consumir. A ver si encuentro el simbolito lambda, si me lo toma. Para ponerlo acá en la herramienta. Vamos a consumir ese 0, nos va a quedar la cadena vacía. Estoy buscando el simbolito para ver si me lo toma. Bueno, parece que no lo va a tomar. Bueno, vamos a dejar, entonces vamos a borrar el 0, simplemente. Va a quedar ahí la cadena vacía y en el tope no hacemos nada, según la transición, queda como está. Entonces fíjense, por esta rama que está acá, hemos finalizado de consumir la cadena de entrada, pero podemos decir que es un cómputo de rechazo, una transición de descripciones instantáneas que nos llevan a un cómputo de rechazo. ¿Por qué? Hemos consumido la cadena, no estamos en un estado final y la pila no está vacía. Bien, por lo tanto, por esta rama no podríamos aceptar la cadena de entrada. Pero ¿qué pasa? Tenemos esta rama abierta todavía. Bien, recordemos que se abrió esto en dos ramas, entonces vamos a ver qué pasa por este lado. Fíjense, estando en Q1, leemos un 0 y tenemos una X en el tope. ¿Tenemos transición posible? Sí. Estamos en Q1, leemos un 0 y tenemos una X en el tope, desapilamos. Nos quedamos en Q1. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos quedamos en Q1, leemos el 0, eso se va, queda vacío, y desapilamos. Entonces la pila nos va a quedar así como está con un Z, y estando en Q1. ¿Bien? Y finalmente, estando en Q1, sin tener en cuenta la cadena de entrada, y teniendo un Z en el tope, desapilamos y pasamos a Q2. ¿Bien? Entonces, estando en Q1, sin tener en cuenta la cadena de entrada, pero con un Z en el tope, es decir, que ahora se cumple, pasamos el estado Q2 y desapilamos el Z, por lo cual la pila nos queda totalmente vacía. Bien. Hemos llegado por esta rama a un cómputo que nos ha permitido consumir la cadena de entrada de forma completa, quedar en un estado final y con la pila vacía, por lo tanto, por esta rama aceptamos nuestra cadena 0100. ¿Ok? Bien. Bueno, acá yo me he equivocado, en realidad, bueno, no es que me haya equivocado, me he salteado un paso de este seguimiento. Lo voy ahora a remendar, espero que no se confundan.
Pero fíjense, vamos a volver, esta rama quedó cerrada y está perfecta. Vamos a volver a este estado, acá, a este nodo. Habíamos consumido un 1 con una Y en el tope, ¿bien? Y eso nos hacía, por esta transición que está acá, apilar una W en el tope y quedarnos en Q0. Fíjense que acá vamos a leer un 0 y tenemos una W en el tope. Acá en realidad se activan dos transiciones, no una sola. Espero que se hayan dado cuenta, porque de esa forma están entendiendo el no determinismo. ¿Cuál es la otra transición que se activa en este punto y que también va a pasar en el resto? Que teníamos esta transición vacía, bien, de que lambda, si teníamos W en el tope, dejamos el tope, que era para otros casos que no fuera este particular que habíamos analizado. Y como ese lambda que está acá me indica, no es que me indique que no tenga que ver nada en la cadena de entrada, sino que no tengo en cuenta la cadena de entrada. Y con un W en el tope paso a Q1. Entonces acá, si yo me paro en este nodo, sin tener en cuenta la cadena de entrada, como tengo un W en el tope, también se va a activar esa transición. Entonces yo voy a tener acá un nodo que va a salir de este otro, bien, de este otro que está acá. Esto quedó feo. A ver, voy a volver para atrás para que se vea mejor la transición. ¿Por qué no me toma? A ver. Ahí está. Bien, entonces les decía, me ha quedado, no sé por qué esto así, pero bueno. Les decía, entonces, estando en este punto, ¿ok? Estando en este punto, ahí está. Como no me va a importar la cadena de entrada y tengo un W en el tope, se va a activar otra transición que me va a hacer pasar a Q1. Bien. La cadena de entrada va a quedar como está. Y fíjense que dice esta transición que deje el tope como está. W como está. Acá. Bien. Si hacemos un pequeño seguimiento por esta rama, fíjense que estamos en Q1, leyendo un 0 en la cadena de entrada, y tenemos que tener una W en nuestro tope. ¿Tenemos alguna transición que cumpla esa condición en Q1? No, no tenemos. Entonces, ese cómputo es un cómputo que se detiene ahí mismo, y por esa rama, por supuesto que vamos a rechazar porque no tenemos la cadena consumida. Entonces, si llegamos hasta acá, no hay manera de avanzar y se detiene el cómputo por esa rama. Ahí finaliza la rama. ¿Bien? Por esta otra rama que habíamos tenido acá, que consumíamos el 0 y dejamos la W como estaba por esta transición, también ahora va a pasar lo mismo que recién, que va a haber otro nodo activo que se va desde ese nodo anterior se va a activar, que es este, por la misma transición de que sin tener en cuenta la cadena de entrada y habiendo W en el tope, dejamos W como está y pasamos a Q1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos W en el tope y no nos interesa la entrada, entonces vamos a pasar a este mismo nodo. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Nuestra cadena de entrada ahora va a ser esa, porque bueno, veníamos de ahí, un 0, no tenemos transición posible, entonces se detiene acá en esta rama el cómputo y no avanza. Y finalmente, bien, fíjense que por esta última que está acá, nos quedó, estando en Q0, nos quedó habiendo consumido toda la cadena de entrada, porque teníamos una transición más, que era, si teníamos un 0 y una W, dejamos la W. Habiendo consumido la cadena, se va a quedar activa también esta otra transición, exactamente la misma, porque es sin tener en cuenta la cadena de entrada, es decir, no importa lo que haya, si hay cadena vacía, lo mismo. Vamos a pasar a Q1, nuestra cadena de entrada no va a estar ahora. Y fíjense, ¿qué va a pasar con ese último cómputo? Bueno, por acá también va a rechazar. ¿Por qué? Porque estamos en Q1, sin tener en cuenta la cadena de entrada, no tenemos ninguna transición que cumpla con la condición de que hay una W en el tope. Porque está esta transición de Q1 a Q2, que no tiene en cuenta la cadena de entrada, pero tiene que haber un Z en el tope. Entonces, por este cómputo también va a ser un cómputo de rechazo,
Porque bueno, hemos consumido la cadena, pero no estamos ni en un estado final, ni la pila está vacía y ahí se detiene. ¿Bien? Entonces fíjense, a ver si tengo algún símbolo, bueno, esto es lo más parecido. Por este cómputo nos vamos a detener. Cómputo de rechazo. Por este cómputo también, cómputo de rechazo. Y por este cómputo también, cómputo de rechazo. Son 3 cómputos de rechazo porque no se cumple con la condición de que aceptemos porque la cadena se consumió y tenemos estado final y pila vacía, bien, o porque nos han quedado la cadena sin consumir en estos dos casos y por lo tanto si no podemos avanzar se rechaza. Mientras que por este lado, esta rama quedó muy bonita y llegamos a aceptar porque consumimos la cadena, terminamos en un estado final y hemos tenido la pila vacía. Bueno, espero que se haya entendido la explicación del seguimiento para esta cadena de entrada y para de este lenguaje. ¿Sí? Los invito a que traten de hacer árboles de cómputo ustedes, de esta misma forma, para ir comprendiendo todas las posibilidades que se van abriendo con el no determinismo. Fíjense que yo incluso no me di cuenta y lo completé después de que quedaban activas estas ramas por esta transición vacía de acá. ¿Bien? Eso les puede pasar y está bien. Me mandan fotos de lo que vayan haciendo y lo vamos controlando. Bueno, vamos a pasar ahora a revisar el siguiente lenguaje. Me gustaría que hiciéramos al menos los primeros para que quede claro cómo diseñar un automata push-down. Bien, vamos a analizar entonces, a tratar de resolver el L2. Este L2 y este L3, el profesor Flores lo explicó mientras, en la teoría, ¿no? Mientras explicaba la clase de Automata Pushdown, lo ejemplificó ahí y bueno, lo alcanzaron a ver. Vamos a tratar de armarlos ahora acá en JFlap y de ver cómo sería el diseño en JFlap. Voy a borrar acá estas transiciones porque vamos a usar un diseño muy similar. Vamos a borrar todo esto. Esta la vamos a dejar. Bien, y fíjense, la idea va a ser que, como tenemos que tener una cantidad de unos y de ceros balanceados, por cada uno apilemos algo en el tope y por cada cero lo desapilemos. Bien, de forma tal de tener, como les digo, una cantidad balanceada de ceros y de uno. Entonces, estando en Q0, si leemos un 1 y tenemos Z en el tope, el primer 1 que podemos leer, vamos a apilar, por ejemplo, un 1. ¿Bien? Luego, por cada uno siguiente que venga de esa cadena posible de entrada, si viene un 1 más y tenemos un 1 en el tope, ponemos otro 1. ¿Bien? Y dejamos el que estaba antes, por eso quedan 2. Y así sucesivamente, cada vez que venga un 1 y tenemos un 1 en el tope, ponemos otro en el tope. ¿Bien? Por cada uno que leemos, ponemos un 1 en el tope de la pila. Agregamos unos a la pila, quedando siempre uno en el tope. Luego vamos a tener una transición vacía, donde si tenemos un 1 en el tope, dejamos el 1 como está. Esta transición vacía va a cumplir la misma función que cumplía el diseño que habíamos hecho recién para el L1, de permitir estar en dos estados a la vez, abrir el árbol de cómputo, ¿bien? Y ahora en Q1 ocupar ese estado para leer los ceros y mientras lo vamos leyendo vamos desapilando lo que hay en el tope. ¿Por qué? Porque bueno, como son balanceados los 1 y los ceros, en Q0 apilamos los unos y en Q1 desapilamos lo que habíamos apilado porque estamos leyendo la misma cantidad de ceros. Si es la misma cantidad de unos que de ceros, en Q1 nos va a quedar la cadena consumida y Z en el tope, de forma tal de que vamos a poder pasar a esta transición. Caso contrario, si hay más cantidad de unos que de ceros, vamos a tener un 1 en el tope, la cadena consumida, pero un 1 en el tope, porque habían más unos que ceros, entonces no vamos a poder avanzar. O bien, si hay más ceros que unos, vamos a tener que la cadena no se va a poder consumir porque no vamos a tener transición para leer un 0 y habiendo un Z en el tope. Es decir, si hay más ceros que uno, vamos a desapilar todos los unos del tope y nos van a quedar ceros para leer, pero sin nada en el tope que me permita tener una transición que me permita avanzar, por ende se corta el cómputo ahí.
Entonces acá tendríamos, para cada 0 que leamos y un 1 en el tope, desapilamos. Y eso es todo. Simplemente, y tan sencillo como se ve, este diseño permite responder a las cadenas del lenguaje L2. Es muy fácil, espero que se entienda. Balanceamos los unos en Q0, apilamos un 1 en el tope, o en la pila, quedando siempre en el tope un 1, y luego, para este estado Q1, los desapilamos. Tienen que ser la misma cantidad para que podamos llegar a Q2. Esta transición nos permite simplemente estar en dos estados a la vez, ¿bien? Y hacer un balanceo de que el árbol se va a ir abriendo de a dos ramas cada vez que leamos un 1, porque cada vez que leamos un 1, que no sea el primero, vamos a pasar a estar en Q0 y en Q1. ¿Bien? Pero Q1, esta transición siempre se va a activar cuando leamos un 0 y tengamos un 1 en el tope. Bien, es decir, con el primer 0 ya se va a empezar a activar esa transición por la rama que nos haya quedado abierta. Como les digo, es aprovechar al máximo el no determinismo y la pila. Bien, hay que pensar de esa forma. Cuesta al principio, pero una vez que ya le agarran la mano van a ver que no es tan complicado en realidad. Bien, recuerden que la transición vacía simplemente se ejecuta sin tener en cuenta la cadena de entrada y con la condición de lo que hay en el tope. Generalmente lo que hacemos es dejamos el tope como está, como en este caso. Si hay un 1 en el tope, dejamos el tope como está. No hacemos nada, digamos. Simplemente nos permite movernos de un estado a otro. Estar en dos estados a la vez, cumpliendo una condición para, en este estado, en este caso, desapilar. Muy parecido al diseño al que hicimos en el L1, con condiciones distintas, por supuesto. Bien, ese es el diseño para el L2. Les dejo a ustedes para que prueben las cadenas de entrada del inciso C o las cadenas que ustedes quieran probar. Vamos a pasar a analizar ahora el L3. Bien, y fíjense que similar al anterior, pero ahora nos dice que por cada uno que leemos, luego tienen que venir dos ceros. ¿Bien? Es decir, yo tengo primero unos y después ceros, pero si tengo un 1 voy a tener dos ceros. Si tengo dos unos voy a tener cuatro ceros. El doble. ¿Bien? Porque el exponente del 0 es 2 por n, con n mayor a 0. Entonces, vamos a modificar este diseño que teníamos ya armado, simplemente agregando que cada vez que leamos un 1, en lugar de apilar un solo 1 en el tope, vamos a apilar 2. ¿Bien? Y eso nos va a permitir luego asegurarnos de que vamos a tener desapilando esa cantidad de ceros. O sea, es decir, por cada uno vamos a desapilar dos ceros, luego en el estado Q1. Entonces la única modificación que hay que hacer es simplemente, para la primera transición, el primer 1 que leemos, si tenemos Z, apilamos dos unos en el tope, 1, 1, y luego, si leemos un 1 y ya teníamos un 1 en el tope, dejamos el 1 que estaba y ponemos 2. Nos quedará así. Entonces, por cada uno que leemos, ponemos 2 en el tope de la pila. O apilamos 2, que siempre queda 1 en el tope, ¿no? Pero apilamos dos unos. Luego, en el estado Q1, vamos a ir desapilando cada vez que leamos un 0 y tengamos un 1 en el tope. Si la cantidad es la misma, vamos a terminar aceptando por pila vacía y por estado final llevando a Q2, porque hicimos cumplir la condición de que por cada uno nos aseguramos de tener dos ceros. Bien, simplemente habría que modificar eso, en este caso. Aprovechamos el no determinismo también, y si hacen el árbol de cómputo van a ver que se cumplen las condiciones necesarias para L3. Les dejo también para que ustedes prueben la cadena de entrada y la W3 que está en el inciso C, y bueno, hagan árbol de cómputo, prueben más de una cadena para que comprendan el funcionamiento. ¿Bien? Lo mismo que hicimos para el L1, pero háganlo ustedes solitos. Pasamos al L4. No es muy distinto, fíjense, este L4 de los mismos diseños que venimos haciendo. ¿Qué tenemos ahora? Una cadenas formadas por ABC, en este caso donde la cantidad de A tiene que ser igual a la cantidad de C. Ese exponente S es mayor o igual a 1, es decir, no puede ser vacía la cadena. Y en el medio tenemos una B. Esa es la diferencia ahora con respecto a lo que habíamos tenido recién. Porque fíjense que acá en el L1 no teníamos un separador entre el principio y el final de lo que podía ser la cadena, ¿no? Inclusive teníamos una complicación, que era que coincidían estos elementos. Y en estos dos tampoco teníamos un separador, más que nada en este. Simplemente teníamos que apilar y luego desapilar.
Bueno, ahora tenemos un separador que es esa B, que me va ahora a permitir a mí pasar de un estado a otro, del estado que apila al estado que desapila. ¿Bien? Como los diseños son muy parecidos, vamos a valernos de lo mismo que teníamos y vamos a borrar las transiciones. Vamos a dejar, fíjense que los mismos estados, este último lo dejamos ya como caballito de batalla siempre para aceptar. Ahora, ¿qué vamos a tener? Que por cada A que leemos vamos a apilar algo y luego por cada C que leamos al final vamos a desapilar. Las cantidades deben coincidir. ¿Bien? Entonces, si estamos en Q0 y leemos una A, que va a ser el primer elemento sí o sí, y hay un Z en el tope, vamos a poner algo en el tope. Por ejemplo, vamos a poner una A mayúscula para diferenciar los caracteres. Leímos la primera A. Luego pueden venir más A, porque el exponente es mayor o igual a 1. Entonces, si viene una segunda A, y tenemos una A mayúscula en el tope, dejamos la que estaba y ponemos otra. Es decir, por cada A minúscula que leemos, ponemos una A mayúscula en el tope de la pila. ¿Bien? ¿Y eso va a pasar cuántas veces? Bueno, indefinida, porque es un exponente infinito. Me puede dar una cantidad indeterminada de A, pero sí o sí, para llegar al estado Q1, ¿con qué vamos a pasar? Bueno, ahora tenemos ese separador, que les decía yo. Antes no, antes era con una transición vacía que me permitía estar en dos estados a la vez. Acá no va a ser tan no determinística la cosa. ¿Bien? Es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando leamos una B, bien, leemos una B, y si tenemos una A en el tope, porque es lo que vamos a apilar, por más que sea una única A la que leemos de entrada, la vamos a dejar como está. ¿Bien? Es decir, que esta letra B nos permitió pasar del estado Q0 al estado Q1, lo que antes hacíamos con la transición vacía, aprovechando el no determinismo. En este caso no es no determinístico porque simplemente leemos el elemento y recién pasamos a Q1. Y estando en Q1, si leemos una C y tenemos una A en el tope, vamos a desapilar. Y vamos a desapilar tantas C, vamos a desapilar tantas A mayúsculas tengamos en el tope como C leamos de entrada, porque las cantidades deben ser las mismas. Esto debe estar balanceado. Es exactamente el mismo caso que habíamos hecho para el L2, con la diferencia que tenemos un separador que tiene que estar sí o sí, que es esa B. Finalmente, si las cantidades son iguales de A y de C, habremos consumido la cadena, desapilados todas las A de la pila, nos habrá quedado Z en el tope, y por esta transición desapilamos ese elemento, pasamos a un estado final y nos queda la cadena vacía, por lo tanto aceptamos esa cadena. Bien, tan sencillo como eso. Hagan árbol de seguimiento, prueben la cadena W4 en JFlap, hagan el árbol de esa cadena. Bien, pero fíjense que hasta ahora estos 4 autómatas push-down que hemos hecho, la segunda variante del L1, no la primera, la segunda variante, y el L2, el L3 y el L4 han sido muy similares. Apilando por un lado, desapilando por otro lado, con la estrategia de que podemos pasar de un estado a otro sin tener en cuenta la entrada, en caso que haga falta, y siempre terminando en un estado final con la pila vacía. Tengan en cuenta todos esos detalles para la hora de hacer un diseño de un autómata push-down. Bien, el L5 está como infiltrado acá en realidad. Yo lo hubiera puesto primero. Fíjense que ¿qué tipo de lenguaje es? La misma pregunta que les hice al principio. Es un lenguaje regular. Bien, simplemente tenemos que controlar que tenemos en alguna parte de nuestra cadena de entrada el 010. Entonces les voy a dejar ese propuesto a ustedes para que lo resuelvan solitos. Bien. Este puede ser un poco distinta la resolución, la pueden plantear como si estuvieran resolviendo un autómata finito tal vez, pero con la estrategia de seguir el caminito, lo que yo les decía antes. No me quiero detener en este porque es muy sencillo de resolver y me gustaría pasar al L6, que sí es más difícil. Entonces les voy a dejar el L5 propuesto. Vamos a hacer ahora el L6 y luego del L7 hasta el L10 también se los dejaré propuestos para que ustedes lo traten de hacer. ¿Bien? Porque necesito que ustedes practiquen solos para cuando tengan que resolver el diseño antes de la evaluación. Entonces, vamos a pasar directamente al L6 ahora y finalizaremos el video con eso.
El L6, ¿qué nos dice? Y es un ejercicio muy lindo de resolver también para ver el no determinismo. Este ejercicio L6 nos propone que las cadenas de este lenguaje van a tener la siguiente forma. W, es decir, una cadena cualquiera, una C y W reverso. Esta R es W reverso. Es decir, que si yo tenía, por ejemplo, AB, de este lado era C, de este lado tengo que tener BA. Es un espejo. ¿Bien? Si yo tenía AB, acá tengo que tener BA. Siendo W o perteneciendo a este conjunto estrella. Es decir, puede ser A, B o C estrella. ¿Bien? Como es estrella, el conjunto al que pertenece W, fíjense que podemos tener la particularidad de que tomemos el valor de cadena vacía, por lo tanto la cadena más pequeña de este lenguaje va a ser la C solita. Tendríamos cadena vacía, la C solita la deberíamos aceptar. Luego, espejos. Si tenemos AB, tenemos BA. ¿Bien? Si tenemos BC, tendríamos CB de este lado. ¿Bien? Entonces vamos a tratar de darle una estrategia, aprovechando el no determinismo y en la pila, para resolver este ejercicio que es un poco complicado. Bien, entonces vamos a modificar este último diseño que teníamos, que era el L4 el que habíamos hecho, para tratar de resolver este WC-W reverso. Una de las complicaciones que tiene el ejercicio, no complicaciones, sino que tiene, o particularidades que tiene, es que no nos indica cómo comienza la cadena. En los anteriores sabíamos que empezábamos con 1, o que empezábamos con 0, que empezábamos con A. En este caso no. Entonces vamos a tener que hacer una transición para cada elemento del alfabeto, teniendo a Z como tope de la pila. ¿Bien? También por otro lado tenemos que tener en cuenta la condición esta que habíamos hablado de que si la C solita es la cadena de entrada, la tenemos que aceptar, porque es la cadena más pequeña. Entonces vamos a tener que ir teniendo en cuenta todas esas variables. ¿Bien? Vamos a empezar con eso, con la cadena más pequeña. Fíjense, habíamos dicho entonces, si estamos en Q0 y viene una C y tenemos una Z en el tope, nosotros podemos pasar directamente a aceptar. ¿Bien? O deberíamos pasar directamente a aceptar. Por el hecho de que C es la cadena más pequeña del posible de este lenguaje. ¿Bien? Entonces, si nosotros leemos, ¿dónde estamos acá? Si leemos una C y tenemos una Z, podemos desapilar y pasamos a Q2. Y directamente eso es todo, digamos. Esa sería la transición para la cadena más pequeña, que va a ser la cadena C. Vamos a hacer al revés para que nos quede más cómodo luego el resto de las transiciones. Por abajo. Ahí está. Bien. Luego, les decía, la W, esta que está acá, puede comenzar con A, con B y con C. Entonces vamos a tener que tener una transición para A, para B y para C, con Z en el tope y apilando algo. ¿Bien? ¿Qué vamos a apilar? Vamos a tratar de tomar la estrategia de apilar el mismo carácter cada vez que leamos S. ¿Bien? Es decir, si leemos una A, apilaremos una A en el tope. Si leemos una B, apilaremos una B en el tope. Si leemos una C, apilaremos una C en el tope. ¿Ok? Pero vamos a tener en cuenta luego qué va a pasar con el segundo carácter. Si es una A, si leemos una A, el segundo carácter es una A, lo mantenemos igual, seguimos apilando A. Pero cuando venga una B, por ejemplo, vamos a tratar de analizar qué tenemos en el tope. En el tope podemos tener o una B, o una A, o una C, y vamos a ir modificando eso de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer las transiciones, son varias. Tenemos entonces, si leemos una A y tenemos Z en el tope, ponemos una A y dejamos al Z. ¿Bien? Si leemos una B y tenemos una Z en el tope, ponemos una B y dejamos la Z. Y si leemos una C y tenemos una Z en el tope, ponemos una C y dejamos la Z. En caso de que el primer carácter sea una A, sea una B o sea una C. Y ahora vamos a empezar a ver las variantes que pueden surgir. Esto me va a quedar acá medio pegoteado para arriba porque van a ser muchas transiciones, pero bueno, espero que se entienda. Si leemos una A y teníamos una A en el tope, ponemos otra A y dejamos la anterior. Si leemos una A
y teníamos una B en el tope, ponemos una A y dejamos la B anterior. Si leemos una A y tenemos una C en el tope, ponemos una A y dejamos la C. Lo mismo para los otros dos caracteres. B, A, B, A. Tenemos una B, dejamos. Y B, C. Y nos faltarían las de C. Bien. Perfecto. Entonces hemos apilado siempre dejando en el tope, fíjense, el último carácter que leemos. Si leemos una A, si leemos una B, si leemos una C, siempre dejamos en el tope el último carácter que leemos. Básicamente es lo que hemos estado haciendo hasta acá. Bien. Ahora, valiéndonos del no determinismo a pleno, vamos a tratar de armar la parte de la reversa, ¿no? O sea, primero que nada tenemos que tener en cuenta que tenemos un separador, que es la C. Ese separador nos debería permitir pasar a Q1. Y en Q1 vamos a empezar a desapilar de acuerdo a cómo hemos armado el apilamiento, primero llamémosle así. Entonces, para pasar de Q0 a Q1, como tenemos un separador, si leemos una C y teníamos cualquier cosa en el tope, vamos a pasar a Q1. ¿Cuáles pueden ser esas cualquier cosa? Bueno, pueden ser tres posibilidades. O que tengamos una A, la vamos a dejar como está. O bien que teníamos una B, la dejamos como está. O bien que tenemos una C y la dejamos como está. Escribí dos veces. Bien, entonces, ante la lectura de una C, se abre el árbol en dos ramas. Por un lado nos quedaremos en Q0 por alguna de estas transiciones. Por otro lado pasaremos a Q1 por alguna de estas transiciones sin manipular la pila, el tope de la pila en este caso. Y ahora en Q1, ¿qué va a pasar? Bueno, en Q1 debemos empezar a desapilar. Nosotros teníamos un espejo que habíamos llamado y parece ser algo complicado de resolver, pero en realidad no lo es. Es algo muy fácil de ver o de analizar. ¿Por qué? Porque simplemente en Q1 vamos a desapilar cada elemento de entrada siempre y cuando en el tope esté el mismo elemento. ¿Bien? Es decir, vamos a tener las transiciones de esta forma. Si tenemos una A en la entrada, es decir, después la C sería el espejo, la reversa, como lo quieren llamar, y tenemos una A en el tope, desapilamos. Solo en ese caso. Si tenemos una B, estamos leyendo una B, y tenemos una B en el tope, desapilamos. Solo en ese caso. Si tenemos una C en la entrada y una C en el tope, desapilamos. Solo en ese caso. ¿Bien? Y parece a simple vista que no me va a cumplir algo o algo raro está pasando o no entiendo porque es complicado entender esto en un principio. Pero fíjense que ahora vamos a hacer un seguimiento y lo van a terminar de comprender. Simplemente eso, nada más. Este estado Q1 van a ver que nos va a permitir desapilar siempre respetando el orden en que fueron apiladas las cosas. Si yo apilé al último, supongamos que tengamos la cadena, a ver, vamos a poner un comentario acá, que tengamos la cadena AB, C, BA. Esa cadena cumple porque es una cadena, la C y el espejo de la cadena. El último elemento que apilé, antes de pasar de Q0 a Q1 por esa C separadora, fue una B. ¿Bien? Y el primero que voy a desapilar luego es una B. El anterior que apilé fue una A. Y el siguiente que voy a desapilar va a ser una A. ¿Bien? Es decir, se va respetando siempre el orden. Si yo tuviera otra cosa, por ejemplo, tuviera, no sé, así, A, B, C, B, B. Yo voy a apilar una A y una B, luego vendrá la C separadora, me permitirá pasar a Q1, y en Q1 yo voy a desapilar la primera B, que apilé por el último carácter antes del separador, pero luego no voy a poder avanzar porque yo había apilado una A, pero acá tengo una B que estoy intentando desapilar. Siempre desapilamos el mismo carácter, fíjense.
Entonces mi cómputo se va a detener ahí y no me va a permitir avanzar y voy a terminar rechazando la cadena. Vamos a probar entonces algunas cadenas directamente en JFlap y luego vamos a hacer el seguimiento de algunas de ellas. Porque bueno, es un ejercicio particularmente más complejo que los anteriores y quiero que analicemos el no determinismo y qué pasa, ¿no? Entonces vamos a ejecutar acá algunas cadenas. Han quedado cargadas las anteriores del primero, y ahora las borramos. Y ahora acá abajo. Vamos a poner una simple como ABCBA, esa la tiene que aceptar. Vamos a poner esta que está acá propuesta para el W6, esta que está acá. ABAC, AABAA. Bien, fíjense que es un espejo, la debería aceptar. Tenemos una W, C y W de forma reversa. Vamos a probar la que habíamos dicho recién que iba a fallar, A, B, C, B, B. Y podemos probar otras, ¿no? La C sola te tiene que aceptar. A, B, C. Vamos a hacer otra. C, A, B, C, B, A, C. Esa es espejo. Bien, esa la tiene que aceptar. Fíjense después C, A, B, C, B, A, C. Otro ejemplo. Y así, bueno, pueden ustedes incluir otros A, B, C, 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 B, A. Esa también la tiene que aceptar. Vamos a poner otra alguna que no acepte. A, B, C, B, A. Esa no. No, perdón, eso sí. Tenemos puestos A, B, C, B, A. A ver, A, B, C, C. B, A. Ahí está, eso quería poner. Bien, esta la tiene que rechazar, etc. Vamos a probar ahora a hacer el run. A ver qué pasa. Bien, fíjense. A, B, C, B, A. Esta la acepta. Bien, tenemos el espejo. Acepta esta también, que es la propuesta en el ejercicio. La W6 está de acá. Esta la rechaza, que es la que habíamos visto recién en el comentario este que pusimos acá, comprobando que no iba a poder aceptarla. La C solita la acepta. Bien, habíamos agregado esta transición en particular para que la aceptara. Acepta esta, bien, que es CABC, BAC, espejo, W, C, W reverso. Acepta esta también, donde también tenemos una W, CAB, el separador y el espejo. Acepta esta también, por la misma razón, ABC, la C separadora, CBA. Y esta la rechaza porque tendríamos el ABC o el AB, el C separado y el CBA, o como lo queramos ver, pero no hay un espejo coincidente con ninguna de las dos C que tenemos como posibles separadores, ¿no? Entonces por eso queda rechazada la cadena. Pueden seguir probando. Cualquier duda luego me lo consulten. Vamos a hacer ahora un seguimiento con alguna de estas cadenas que hemos probado acá en el JFlap. Bien, a ver, ¿dónde tenemos? Acá está. Bueno, teníamos esto del ejercicio anterior. Lo vamos a borrar. A ver si autorizando se borra. Parecería que sí. No, parecería que no. Borramos directamente de forma manual. Bueno, vamos entonces a comenzar un seguimiento. Vamos a hacer el primero, que es fácil y rápido, y el tercero para ver este que acepta y este que rechaza. Fíjense, comenzamos entonces con nuestro árbol de cómputo. No quería hacer eso. Bueno, no sé por qué me quedó eso ahí arriba, pero no es lo que quería. Vamos de nuevo. Ahora sí. Bien, entonces, comenzamos con nuestro árbol de cómputo. Voy a poner una letra más grande. Tenemos nuestro estado inicial que es Q0, nuestra cadena de entrada que es A, B, C, B, A y Z en el tope de la pila. Bien, fíjense que
vamos a hacer el seguimiento tal cual lo hicimos recién. Leemos el primer elemento, que es una letra A con Z en el tope, tenemos transición, ya la habíamos agregado por acá, y lo que hacíamos era mantenernos en Q0, consumir el elemento y apilar el mismo elemento en el tope. Bien, básicamente era ese el objetivo de la transición. Entonces nos quedamos en Q0, consumimos el elemento y apilamos ese mismo elemento en el tope, quedándonos de esta forma la cadena con la A consumida y el tope ahora en la pila, digamos, el tope con la A. Luego viene una B y tenemos una A en el tope. ¿Tenemos transición? Sí. Habíamos agregado que si venía una B y teníamos una A, ponemos la B por delante y dejamos la A en la pila. Bien, tenemos todas las variantes para lo que hubiera en el tope leyendo un carácter. Por ende, por acá, esto nos va a quedar de esta manera. Consumimos esa B y ponemos ese mismo elemento en el tope. Luego viene una C y tenemos una B en el tope. ¿Tenemos transición? Sí, tenemos dos transiciones. ¿Bien? Tenemos esta que está acá, que nos permanece en Q0, y tenemos esta otra que nos hace pasar a Q1. Entonces acá se abren, vamos a copiar para hacerlo más rápido, se abren dos transiciones, ¿bien? Donde por un lado nos vamos a quedar en Q0, consumiremos esa C y pondremos una C en el tope, y por el otro lado vamos a pasar a Q1, consumiremos la C por supuesto, y el tope lo dejamos como está. Es esta transición de acá. ¿Bien? Vamos a unir ahora estos dos para que nos quede el árbol armadito. Bien. Perfecto. Ahora nos quedaron dos ramas abiertas. Vamos a analizar cada una a la par para ir avanzando de forma simultánea. Por este lado estamos en Q0 y leemos una B. Tenemos un C en el tope. ¿Tenemos alguna transición? Sí, la tenemos. Recuerden que habíamos hecho transiciones para todas las posibles lecturas de caracteres y elementos que hubieran en el tope de la pila dentro de ese loop que habíamos armado en Q0. Entonces consumimos la B. Si teníamos una C, ponemos una B en el tope. ¿Bien? Que sería este caso que está acá. Si tenemos una B y tenemos una C en el tope, ponemos una B y dejamos la C. ¿Bien? Y voy a terminar esta rama. Dije avanzar en simultáneo, pero no vale la pena. Vamos a terminar esta rama directamente. Nos queda leer la letra A y tenemos una B en el tope. ¿Tenemos transición? Sí que la tenemos. Si tenemos una A y una B en el tope, ponemos una A por delante y así habremos consumido toda la cadena por esta rama. Es decir, se nos consumió la cadena y pusimos una A por delante. ¿Bien? Finalizando entonces la cadena consumida por esta rama, podemos decir que este cómputo es de rechazo. Bien, vamos a usar el mismo simbolito que habíamos usado antes, por el hecho de que hemos consumido la cadena, no estamos en un estado final ni tampoco tenemos la pila vacía. Cerrada la rama, seguimos con la que nos quedó abierta por este lado, donde habíamos pasado a Q1 después que leímos la C y mantuvimos el tope de la pila como estaba. ¿Bien? Entonces, estando en Q1, leemos una B y tenemos una B en el tope. ¿Bien? ¿Tenemos transición posible? Sí, sí que la tenemos, y es la que nos permite, en este caso, mantenernos en Q1, consumir el elemento de entrada, que es una B, y desapilar la B que teníamos en el tope. Quedaría entonces, por esta de acá, este estado, este nodo del árbol de esta forma. Bien. Finalmente, leemos el último elemento de entrada, que es una A, y tenemos una A en el tope. ¿Tenemos transición? Sí que la tenemos, porque recordemos que habíamos hecho desapilar siempre cada elemento donde apareciera el mismo en el tope de la pila. Por lo tanto, si tenemos una A en la entrada, debemos tener una A en el tope. Eso pasa, se consume y nos queda de esta manera la transición leyendo el último elemento de la cadena de entrada. Finalmente, se nos activa una última transición, que es la que dice que sin tener en cuenta la cadena de entrada y una Z en el tope, que es lo
se cumple ahora. Vamos a pasar a Q2 y desapilaremos entonces el último elemento que queda en la pila, que es el elemento inicial, el Z. Vamos a quedar así. Acá pasaremos a Q2 y, Q2, y esto nos queda vacío. Entonces, por esta rama, fíjense que hemos consumido la cadena de entrada, esta ABCBA, hemos llegado a un estado final que es Q2 y la pila nos ha quedado totalmente vacía, por lo tanto es un cómputo de aceptación. Aceptamos la cadena de entrada porque el autómata la puede reconocer y por ende pertenece al lenguaje que teníamos propuesto. Bien. Bueno, espero que se haya entendido, es muy sencillo esto de ver. Vamos a modificar acá esta cadena para probar esta otra, que es una que deberíamos rechazar. Fíjense, en este caso la primera parte va a quedar igual porque leemos una A y una B antes de llegar a la C. ¿Bien? Hasta este punto tendríamos lo mismo. ¿Bien? Luego se abren también las dos ramas cuando leemos la C y en ambos casos vamos a llegar por este lado izquierdo a un rechazo por el hecho de que nos quedaremos en Q0 ahí patinando, digamos, ya que, bueno, al abrir esta rama por acá, después de la C, vamos a tener transiciones que nos van a permitir consumir la primera B apilando una B y luego la segunda B apilando otra B. Bien, nos quedaría esto de esta manera. Bien, entonces rechazamos porque estamos en un estado que no es final, la cadena se consumió y no tenemos la pila vacía. Eso quedó muy similar a como estaba antes. Mientras que por este lado, habiendo pasado a Q1, después de haber leído la C a través de esta transición, bien, que teníamos un B en el tope, lo dejamos como está, pasamos a Q1 y en Q1 nos encontramos con esto. Leemos una B, tenemos un B en el tope. ¿Tenemos transición? Sí, desapilamos la B. Pero ahora fíjense que nos va a quedar acá una B, la segunda B, y tenemos, vamos a borrar esto porque no va, y tenemos ahora una A en el tope. Esa A que está en el tope viene de la primera A que habíamos apilado, leído y apilado, ¿no? ¿Tenemos una transición posible? No, no tenemos. Entonces acá el cómputo se detiene y por ende vamos a estar rechazando el mismo, como decía, porque no estamos en un estado final, no podemos terminar de consumir la cadena y, bueno, por supuesto tampoco tenemos la pila vacía. Pero bueno, el principal motivo es porque no podemos consumir la cadena. No tenemos transición posible que teniendo una B en la entrada y una A en el tope nos permita hacer algo en Q1. Entonces, por ese motivo es que este es un cómputo de rechazo y ya que se rechazó por esta rama y por esta también, no hay ninguna más otra rama activa, por ende la cadena es rechazada y no pertenece al lenguaje. Pueden probar a hacer esto mismo con el resto de estas cadenas, probar a hacerlo con otras cadenas más y van a ver que funciona. Parecía más complejo de lo que es realmente, pero no se hace compleja el diseño ni la resolución porque se aprovecha al máximo el no determinismo. ¿Bien? Eso es importante que lo tengan en cuenta y que les quede claro. Aprovechamos al máximo el no determinismo. Apilamos cada elemento en el orden que va apareciendo y luego lo vamos a desapilar en el orden que debería estar, que debería estar después del separador C. ¿Bien? Cuando no se cumple ese orden, como en este caso, no podemos avanzar de Q1 y vamos a terminar rechazando. Si ustedes prueban cualquier otra cadena que va a ser rechazada, van a darse cuenta de eso. Esta parte de desapilación, donde desapilamos cada elemento si es que está en el tope, es lo que hace respetar ese orden de forma implícita, de forma ordenada, digamos, implícita, en el orden que aparecieron los elementos. ¿Bien? Es por ello que se cumple para todos los casos ese espejo, ese palíndromo con un separador en el medio de C. Bueno, espero que lo hayan podido comprender. Pueden ver este video las veces que haga falta, me pueden consultar las veces que haga falta.
Y por supuesto, los invito a que practiquen esto. No es fácil de entrada hacerlo ni tenerlo claro. Les queda propuesto entonces hacer el L5 y desde el L7 hasta el L10. Traten de hacer ustedes solos y luego me van preguntando. Fíjense las estrategias. El L5, el L7 y el L8 por ahí son un poco más probables de hacer con una perspectiva como si fuera un autómata finito, con una estrategia de las que usamos en la práctica pasada, mientras que estos dos ya vamos a tener que usar una estrategia similar a la que hemos usado en los ejercicios que hemos estado repasando en el video. Bien, así que los invito a que lo prueben, a que lo traten de resolver, que hagan todos porque el práctico que tienen que resolver de diseño va a consistir en algo muy similar. Seguramente tendrán que diseñar el autómata de un lenguaje. Entonces, por favor, hagan los diseños y me consultan cualquier duda. Tenemos el miércoles 28 la última clase de repaso. El jueves 29 yo estoy en consulta y ese día se les va a dar el diseño para que lo resuelvan. Hasta el viernes tienen tiempo de resolverlos y ese viernes a las 14 será el práctico 2. Bien, el práctico de unidad 2 tal cual lo hicieron para el de la unidad 1. Estamos en contacto, espero que sigan muy bien y ya saben que por cualquiera de los medios lo pueden consultar cuando lo necesiten. Adiós.